Saludos. Esta es la última de 3 partes de mi respuesta a Sai, quien me preguntó sobre mis creencias cuando era un teísta y lo que creo ahora. Este video sirve como una red de arrastre que busca esencialmente tratar todas las reclamaciones no cubiertas en el video anterior, en el cual expuse los conceptos que afirmativamente creo no existen. Dediquémonos entonces a contestar las últimas 2 preguntas. ¿Qué reclamaciones cree usted son inconocibles y por qué? Al responder esta pregunta quiero analizar varias clases de evidencias y argumentos propuestos en apoyo de existencias divinas junto con los problemas inherentes de las mismas. También elucidaré mis bases para poner el título que puse a esta serie. En primer lugar, para mí la conversación del no conocimiento absoluto es una falacia usada para alejar la discusión del punto importante, lo mismo que hablar sobre conocimiento absoluto. Yo creo que especular sobre lo que nunca podemos saber, cuando no sabemos todo lo que no sabemos, no es el uso más productivo de nuestro tiempo. Pienso que es más valioso mirar lo que desconocemos ahora mismo y los obstáculos que bloquean su conocimiento. 2 obstáculos grandes que tienen las reclamaciones divinas son la definición y la metodología. Consideremos 2 escenarios donde la tarea es saber cómo es el otro lado de la luna. En el primer escenario, la luna es definida como un disco plano que flota como una nube en el aire. Adivinamos que se encuentra a aproximadamente 500 metros de altura, aunque de manera extraña parezca alejarse a medida que nos acercamos a ella. Concluimos entonces que la luna detecta a los humanos y trata de evadirlos. En el segundo escenario, la luna es definida tal y como lo sabemos hoy. Podemos ver cómo estas definiciones diferentes conducirán a metodologías diferentes. Con la primera definición no podemos acercarnos a la luna. ¿Qué posibilidades nos deja este escenario? Bien, notamos que no se mueve cuando lanzamos rocas o flechas en su dirección. Empezamos a diseñar proyectiles poderosos para darle a la luna. Esto fallará, por supuesto. En el segundo escenario, usamos medidas exactas para diseñar un cohete espacial que nos lleve sin peligro hacia ella. Esta opción sí tiene éxito. Ambas experiencias son valiosas. Nuestro éxito nos trajo conocimiento, pero nuestro fracaso también. Aprendimos que nuestras asunciones iniciales eran incorrectas. A medida que eliminamos errores y corregimos nuestro curso, nuestras definiciones se hacen cada vez más certeras y nuestra metodología también. Ahora imaginemos un tercer escenario. Digamos que definimos la luna como una proyección mental, una presentación intangible de una forma de vida que mora en otro plano de existencia. Excluimos explicaciones físicas a favor de las mentales. Pedimos al ente lunar revelar su lado opuesto a nuestras mentes. La gente dibuja lo que ellos creen que la luna les ha comunicado. Los dibujos no se parecen en nada los unos a los otros. En este punto parecería sensible rechazar esta última definición, y todos podemos entender por qué, ¿verdad? ¿Cómo eliminamos los errores? Pero la gente no rechaza esta definición. La idea de que ellos estaban en una comunión personal con esta forma de vida los hace sentir especiales. Afirman que su diseño es correcto, que son los otros los engañados. Esos no tienen aquella unión especial con la luna. Entonces se juntan con aquellos que tienen diseños similares, quienes parecen validar los propios. Le enseñan a sus niños que su diseño es el correcto. Cuando los niños traten de estar en contacto con la luna, ellos deben ver la misma imagen también. Si no, no están en contacto con la luna. Cada generación pasa esto a la siguiente. Algunas personas empiezan a encubrir o destruir los diseños de otras gentes, diciendo que esos diseños son un insulto a la luna. Nace el conflicto entre estos grupos. Los grupos más débiles y los diseños menos atractivos pierden seguidores, y mientras algunos de ellos logran sostener un pequeño grupo de seguidores, un grupo reducido de diseños se convierten en los diseños dominantes. ¿Cuál es la causa de todo este conflicto innecesario? Una definición defectuosa. Un pensamiento desacertado en la cabeza de alguien sobre cómo explicar algo en el universo. Una propensión humana de mantener ideas defectuosas que nos hace sentir especiales, en vez de afrontar esos defectos y buscar una mejor idea. Hay una diferencia importante entre la idea de forma de vida lunar y la idea de dioses. Podemos ver la luna. Es un fenómeno real que existe y requiere una explicación. Con los dioses no hay ninguna prueba en absoluto de que hay algo allí.
Pero de manera increíble eso no parece importar. Todavía vemos las mismas reclamaciones de conocimiento personal, el mismo adoctrinamiento de niños y, lo más reprensible de todo, las mismas hostilidades. Comparado a los dos primeros escenarios, está claro que algo extraño ocurre aquí. La idea genera múltiples verdades contrarias. Esto significa que no todas pueden ser correctas. Sin un método confiable para eliminar errores, esta situación no tiene esperanza. Aún así, algunos sostienen que poseen justificaciones para sus deidades específicas. Entonces, examinemos esas justificaciones. Solo sé. En el nivel básico tenemos la sencilla aseveración: solo sé que mi Dios existe. Ninguna razón es dada para que sea la del sentido de la unión personal. El argumento falla porque si funciona para ti, también funciona para todos. Si la reclamación de la persona A de que el conocimiento personal valida a sus dioses, entonces las reclamaciones de conocimiento personales de las demás personas de cada religión validan a sus dioses. Las reclamaciones que aplican a todas las situaciones no favorecen ninguna reclamación individual y pueden ser anuladas. Por lo tanto, la convicción personal no es un criterio viable. Visiones, voces y sentimientos. Una vez vi al fantasma de un bebé muerto en mi cesta de la ropa sucia. Fue lo más triste que haya visto. Tenga presente que cuando miré de nuevo vi que en realidad era un paño sucio. Sabemos cuán propenso al error es el cerebro humano. Sabemos que la gente experimenta todas las clases de acontecimientos irreales basados en percepciones ilusorias, engaño, alucinaciones o rupturas psicóticas inducidas por varias causas, incluso estrés, la depresión o drogas, o el ya conocido falso reconocimiento de patrones. También sabemos que la gente experimenta una variedad enorme de sensaciones físicas. Nos congelamos de miedo, entumecimos con el terror, enfermamos con el pánico, recibimos oleadas de excitación. Cuando era un niño muy pequeño, a veces solía sentir que el aire me chisporroteaba físicamente. Estas y otras sensaciones tienen causas fisiológicas bien documentadas. Hasta que las explicaciones naturales no sean excluidas, no tenemos ninguna razón de buscar en otra parte. Y de nuevo, si funciona para usted, funciona para todo el mundo. Milagros. La ignorancia es el componente clave de los milagros, sea sobre reclamaciones antiguas como las resurrecciones o más modernas como la del periodista Malcolm Muggeridge de la luz divina, cuando la grabación tomada por su camarógrafo Ken Macmillan en la casa de los moribundos de la Madre Teresa de Calcuta salió más brillante de lo esperado. Sin que Muggeridge lo supiera, Macmillan simplemente había usado una nueva película Kodak sensible a la luz. Como verán, cada no puedo explicar reclamación de milagro mágicamente se convierte en no puede ser explicado, que mágicamente se convierte a su vez en ha sido explicado, Dios lo hizo. La reclamación descansa en la aseveración absurda y paradójica: yo no sé, por lo tanto sí sé. La ignorancia no es un argumento para el conocimiento. Exactitud histórica. Parson Weems, en el año 1800, en su libro La vida de Washington, cuenta la historia de un joven George Washington que responsablemente admite había dado algunos hachazos al árbol de cereza de su padre, pero no hay evidencia de que esto alguna vez haya ocurrido. Como muchos robos supuestos de la historia, el incidente de árbol de cereza es considerado apócrifo, una invención, en este caso diseñada para inspirar en los niños la virtud. La gente sugiere que porque yo soy ateo, rechazo todas las reclamaciones históricas religiosas de antemano, pero acepto todas las que no son religiosas como conocimiento. Se equivocan doblemente. Los argumentos sobre si los hititas existieron o si los egipcios bebían vino no tienen la menor influencia sobre la autenticidad de un burro que habla. Nadie disputa los detalles históricos de la visita de Malcolm Muggeridge a la Madre Teresa, pero aquellos detalles históricos no sirven para nada para apoyar su reclamación de que ocurrió un milagro. La magia no puede ser pasada de contrabando bajo la protección de las verdades históricas. Los rezos, las experiencias de casi muerte, la lista continúa. Si los conceptos contradictorios de Dios claman la misma justificación, entonces no es eliminando errores.
Aparte de los argumentos basados en evidencia para la existencia de dioses, existen otros argumentos propuestos basados en la lógica, pero todavía no he escuchado uno de ellos que no tenga por lo menos un defecto fatal. Tenemos el multidefectuoso argumento de Kalam, que se cae en su primera premisa. Número 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. La frase comienza a existir se refiere a la creación ex nihilo, creación de la nada. Esta contrasta con la creación ex materia, creación en base a una materia preexistente. El problema con la propuesta de la creación de nada es que para una causa ser una causa, ésta tiene que actuar sobre algo. Para tener un efecto, tiene que haber algo allí para ser afectado. Una causa que actúa sobre nada para producir algo es una explicación mágica. Cuando nos preguntamos cómo se supone que este Dios ha creado el universo, repetidamente surge una frase. Se dice que fue su voluntad hacer que la creación iniciara. Y esta extraña aseveración es presentada como si explicara algo. No lo hace. No tiene menos sentido decir que nadó el universo en existencia o lo rió en la existencia. Según su voluntad no ha sido establecido como un mecanismo para la creación de materia, como tampoco ninguno de estos otros verbos. Entre los defectos del argumento trascendental para Dios, por sus siglas en inglés TAG o TAG, es para establecer una falsa dicotomía entre lo físico y lo conceptual. Argumenta que por los absolutos lógicos, como la ley de identidad igual a, no tiene existencia física. Por ejemplo, las leyes mismas no tienen materia física, entonces deben ser conceptuales, y si son conceptuales requieren una mente, y aquella mente es Dios. Podría requerir que una mente formulara la ecuación A igual a, pero los defensores del argumento trascendental no han demostrado que se requiere una mente para que un objeto sea lo mismo que sí. El TAG comete un error de ambigüedad igualando declaraciones lógicas humanas con la realidad que ellas describen. El viejo y resbaladizo argumento ontológico viene de varias formas. Este intenta definir a Dios en la existencia, al definir la existencia como una calidad intrínseca de Dios. Los argumentos son fundados en la idea que Dios sería el mejor posible ser o el ser perfecto, y que aquella grandeza o perfección implicarían la existencia, ya que sin la existencia el ser no sería tan grande o perfecto. Una de las muchas fallas de los argumentos ontológicos concierne la separabilidad de la existencia. La existencia no es un rasgo complementario. Sin la existencia un objeto no se queda de alguna forma con todas sus otras cualidades. Cuando postulamos a Dios que existe y Dios que no existe, no tenemos a dos dioses, ambos omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, etc. Pero uno tiene el rasgo añadido de la existencia. Un Dios que no existe no es nada. La existencia es una calidad intrínseca de algo que existe. Un hombre, un planeta, una pintura. Si existen, son ellos. Si no existen, entonces, zilch. Como los argumentos basados en evidencia, estos y otros argumentos sufren el mismo problema de ser aplicables a todas las clases de conceptos de Dios. Así que, aun si uno de estos defectuosos argumentos funcionara, no existe camino alguno entre ellos y alguna deidad específica. Solo las reclamaciones divinas generan múltiples marcas. También procuran cubrir sus propias cruces con notable consistencia siempre que una aclamación divina o de igual modo mágica se hace bastantemente específica para entrar en los límites de lo conocible, caen directamente en lo conocido y falso. Tal y como demostramos en nuestro anterior video, atributos inflados como omnipotencia y omnisciencia que no permiten ninguna restricciones o excepciones en su alcance, pronto entran en conflicto con otros atributos que dependen de aquellas restricciones y excepciones. Entonces, ¿cómo son defendidas estas contradicciones? Una estrategia común es deformar las definiciones. Tomemos, por ejemplo, todo benevolente versus el infierno. La omnibenevolencia destaca el concepto de la mera benevolencia, una cualidad alcanzable por el hombre a proporciones absolutas. Esto implica la benevolencia para todas las cosas, en todos los sitios, siempre. Pero, ¿en qué consiste aquella benevolencia? Unos dicen que no es piedad, perdón o compasión, pero sobre justicia. De ahí que justifican que castigar no es inconsecuente con esta cualidad. Pero esta torcida definición todavía no funciona. El humano más abominable que haya existido solo cometió delitos finitos. No importa eso de presenta la otra mejilla para castigar a alguien por toda la eternidad. Tuercen la balanza más allá de la mentalidad del ojo por ojo, diente por diente.
No hay ninguna justicia concebible en la tortura eterna. Claramente, el endurecimiento del lado más suave de esta combinación no va a anular la contradicción. ¿Y qué si le entramos a lo del fuego que nunca será apagado? Hable del infierno en cualquier foro abierto y finalmente le dirán la tortura eterna es errónea. Podrían decirle que para siempre significa mucho tiempo. Alguna gente saca el fuego totalmente, reduciendo el infierno a un reino de la anarquía o una especie de terapia de grupo donde la gente contempla sus defectos por un tiempo antes de ser perdonado y enviado lejos a algún paraíso. A medida que estas definiciones pierden toda apariencia de su significado original, seguro, la contradicción desaparece, pero a medida que la contradicción sale por la puerta, lo incognoscible se mete por la ventana. No importa cuánto esterilice el infierno, su existencia es imposible de establecer. ¿Cómo adquiere usted evidencia de un sitio que requiere la muerte como ticket de entrada? Sin un medio que lo justifique, el infierno es inconocible. Todo lo que los defensores del infierno pueden hacer es intentar defender problemas más grandes, como el problema de la contradicción que lo hace inconociblemente falso. Lo mismo aplica para otras igualaciones incoherentes. Sí, a medida que deformamos y diluimos sus definiciones, las contradicciones conceptuales ceden el paso, pero solo lo ceden al problema subyacente de la inconocibilidad. Todos podemos imaginar seres de fantasía, darle los atributos que nos dé la gana, poderes específicos y conocimiento, métodos de entregar la justicia que queremos, hacer que un universo injusto parezca justo, pero sin base demostrable en la realidad. Nada más sustancial ha ocurrido que un ejemplo de escritura creativa. Otras reclamaciones refutables son arrebatadas hacia la seguridad aparente de lo incognoscible por varios tipos de reenmarcado o reetiquetado. Las viejas aclamaciones de una tierra inmovible fueron revisadas para acomodar el modelo herético heliocéntrico. Era claro que la tierra se movía, de hecho, constantemente. Inmovible fue reinterpretado como inmovible de su órbita. Una interpretación completamente diferente, pero como luego nos dimos cuenta, tampoco funcionó. El evangelista Ray Comfort usa otra táctica. Le dice a los escépticos: salgan y traten de mover a la tierra. Quizás usted y sus amigos vayan a intentarlo y encuentren una pared rocosa y empiecen a empujar juntos. Tal vez después de aquel pequeño experimento usted concederá que la tierra es inamovible. Este argumento es tan fastuoso como la sugerencia de una manzana que no es levantable porque una mosca no puede levantarla. Ambas defensas fallan. Todo es movible de su sitio si se provee los objetos de masa e ímpetu adecuados, o la gravedad. ¿O puede ahora la Tierra resistir un agujero negro? Entonces, ¿a dónde va esto de la Tierra inamovible? Es remarcado como fenomenológica, la experiencia humana subjetiva que representa y se afilia a otras descripciones inexactas del universo, como el Sol que se apura hacia donde se levanta. Esta defensa se hace problemática cuando los acontecimientos descritos ocurrieron antes de que la gente existiera para percibir, aunque sea erróneamente, los mismos. Pero es entonces cuando viene la defensa de último recurso. El lenguaje usado es meramente poético. Licencia similar se concede cuando es el Corán que dice que el sol se está poniendo en un manantial fangoso, que se convierte en un como si estuviese poniéndose en un manantial fangoso. Con pasajes que se deslizan entre lo literal, lo fenomenológico y lo metafórico, y ninguna se excusa para añadir todo tipo de calificaciones ad hoc, el alcance de significado real se vuelve plásticamente sin esperanzas. Mientras más amplio es el rango de interpretación permitida, más reclamaciones son empujadas hacia lo inconocible. Al tratar de cubrir todas las posibilidades, no queda ninguna aclamación que sea verificable. Otros tipos de cambio de lo falso conocible a lo inconocible se dan en respuesta a San Marcos 16, donde Jesús declara los signos que deberían acompañar a aquellos que creen. Aparte de habilidades imposibles de verificar como la expulsión de demonios y acciones fáciles de emular como hablar en lenguas, se asegura que aquellos que creen pueden beber veneno sin que el mismo le haga daño. Otros pasajes son rápidamente citados que prohíben tales libaciones mortales porque las mismas ponen a Dios a prueba. Si un signo de creencia nunca puede ser demostrado, ¿en qué sentido posible puede entonces esto ser una señal?
Algunos dicen que este pasaje es una parábola, pero las parábolas son historias diseñadas para ilustrar una moraleja. ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la moraleja? Los otros afirman que este pasaje es un post hoc, posiblemente del siglo II, una adición que no debería estar en la Biblia. Entonces, ¿por qué está todavía? Trate de sacarlo usted y encontrará la objeción vehemente de la gente que busca otros estándares de validez que la supuesta paternidad literaria humana, como los pentecostales, quienes beben la estricnina diluida como referencia específica a estos versos. Aunque bebiendo dosis no letales apenas abraza el espíritu mortal del verso, tampoco esto distingue a creyentes de incrédulos, lo cual era el único objetivo del ejercicio. Entonces la evidencia en contra de los dioses es empujada de nuevo hacia la inconsciencia, haciéndola inservible a través de una variedad de reinterpretaciones lingüísticas, así como también apelaciones a prohibiciones bíblicas y descalificaciones. Mi ateísmo es básicamente una hipótesis nula. Cuando alguien hace una aserción positiva de que algún proceso o agente es responsable de un fenómeno, la hipótesis nula declara que este no es el caso. En los juicios occidentales, una reclamación positiva consiste en que la persona A es culpable. Por lo tanto, la hipótesis nula correspondiente es que la persona A no es culpable. La hipótesis nula es la posición por defecto, la posición antes de la prueba. Y es la responsabilidad del que hace la reclamación positiva de proporcionar la justificación adecuada para rechazar aquella posición por defecto. Si fuera de otra forma, los problemas se harían aparentes muy pronto. En el tribunal se nos presumiría culpables. Se supondría que las nuevas medicinas funcionan sin probarse, y cada ser mágico propuesto se supondría que existe por defecto, desde duendes a sirenas, hasta todos los dioses que alguna vez se hayan propuesto serían verdaderos. De este modo, a reclamaciones positivas de que hay dioses le doy la hipótesis nula, no hay dioses. Si alguien siente que puede proponer una teoría divina verificable, soy todo oídos. Mi lealtad no es con el naturalismo o materialismo como alguna gente sugiere. Mi lealtad es para sistemas que demuestren sus afirmaciones. No tengo la menor idea de cómo se vería dicha teoría divina, y no es mi responsabilidad proporcionarla, es la responsabilidad del defensor. Pero sé de seguro lo que dicha teoría divina tendría que hacer. Los dioses son ejemplos de lo que yo llamo conceptos decapitados. Ellos se sientan encima de nuestro entendimiento de la realidad, separados, no integrados a ella. Una teoría eficaz tendría que integrar aquel concepto con el universo, ofreciendo predicciones verificables y justificando todas las características expresamente propuestas de estas entidades divinas. Cuando esto quede demostrado en la práctica, rechazaré mi hipótesis nula. Tercera pregunta. ¿Cuáles acepciones consideras pueden ser concebibles por medio a revelación personal? ¿Qué evidencias aceptarías como válidas y por qué? Por favor, menciona cuál es la mínima evidencia que te convencería de algún tipo de existencia de Dios. Eso sí, dentro del reino cultural de cosas atribuibles a tales revelaciones. Dentro de los reinos culturales, nada. Lo que hablamos está fuera del reino cultural. Las demostraciones milagrosas son ciertamente inútiles. Como Arthur C. Clarke notó, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hace siglos una voz amplificada que salga de un árbol podría propagar el miedo hacia los dioses que tenía la gente. Hoy en día pensaríamos probablemente, son altavoces ocultos. Seamos claros sobre la función de la revelación. No debe deslumbrar o sorprender, y no debe desconcertar. La función de revelación debe revelar, para realzar el entendimiento. Lo que se presente como sobrenatural puede ser o integrado en nuestro entendimiento o no integrado. Si no puede ser integrado, entonces es inconocible. Anteriormente hablé sobre la seguridad aparente de lo inconocible. Es seguro en que está protegido de la falsificación. El problema es, mientras que los dioses permanezcan inconocibles, la hipótesis nula del ateo permanece intacta. El único camino disponible para el concepto de Dios consiste en que si puede ser integrado, traído hacia lo conocido, en cuyo caso sobrenatural es un término provisional, no permanente. Si los seres que crean intencionalmente universos existen, funcionarían bajo principios y mecanismos específicos bien definidos. Entonces vamos a escuchar quiénes son.
Ese es el único tipo de revelación que estoy interesado, algo con contenido sustancialmente informativo. Bien, Saisai, agradezco tus preguntas. Aprecio tus comentarios sobre la vaguedad del término ateo. El mismo no revela mucho sobre la razón fundamental específica de un individuo. Tengo la esperanza que como respuesta a tus preguntas específicas te haya dado una idea de mi posición personal. Puedes tener la libertad de responder si así lo deseas, pero por el momento, hasta luego.